Un mocoso en el vientre de esa gata ladrona famélica no puede ser de nuestra ilustre estirpe. Haz que lo aborte de inmediato y desaparece. Esa voz, que sembraba la duda en los oídos, resonó desde el smartphone que resbaló de las manos temblorosas de mi hija en mitad de la noche. Era una voz gélida, propia de una matriarca de la alta sociedad, que despreciaba a los demás como si fueran insectos. Pero aquella mujer, que seguramente se pavoneaba en un mullido sofá de su mansión, aún no lo sabía. No sabía que, en pocos días, nosotros, la familia a la que despreciaba por ser simples campesinos de olor a tierra, arrastraríamos a su poderoso clan al mismísimo infierno. Yo regentaba una pequeña plantación de manzanos en las montañas de Asturias. Las manecillas del reloj acababan de pasar las 2 de la madrugada cuando la vieja puerta de mi casa de campo fue aporreada con una furia demencial. ¿Quién a estas horas? Mezclado con el sonido de la lluvia torrencial, que caía como si se desatara una tormenta, retumbaba un golpeteo frenético, como el de una bestia desesperada huyendo de la muerte. Con un nudo en el pecho, corrí a abrir la puerta de la entrada. Mamá, allí, de pie, estaba mi única hija, Isabella, de 28 años, empapada y cubierta de barro. Isabella, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Contuve el aliento. La figura de mi hija, iluminada por la tenue luz del porche, era desoladora. Su hermoso cabello negro estaba sucio de lodo y tierra, y su mejilla estaba hinchada y amoratada. El vestido de alta calidad que llevaba estaba brutalmente desgarrado, y sus delgados brazos desnudos estaban cubiertos de innumerables y dolorosos moratones. Pero, por encima de todo, se encorvaba, abrazando desesperadamente con ambos brazos su vientre, que comenzaba a redondearse. Mamá, lo siento mucho. Isabella, reacciona. ¿Quién te ha hecho esto? En el instante en que la abracé, se derrumbó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Sosteniendo su cuerpo, frío como el hielo, la arrastré dentro de la casa en un estado de trance. Mientras la envolvía en mantas y frotaba su espalda temblorosa, mi mente era un torbellino de confusión y una ira creciente que amenazaba con consumirme. Hacía un año, Isabela se había casado con Javier, el heredero del Grupo Montoya, una de las mayores corporaciones de Madrid. La hija de una simple agricultora no es digna de nuestra familia. Deberías estar arrastrándote por el fango para sobrevivir. Desde el día en que fuimos a presentar nuestros respetos, su suegra, Catalina, nos había tratado con desprecio y una burla condescendiente. A pesar de todo, permití la boda porque Javier me lo había suplicado, prometiendo: protegeré a Isabella el resto de mi vida. Apenas el mes pasado, mi hija me había llamado, con la voz quebrada por la emoción, para decirme: mamá, estoy embarazada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mi preciosa hija tenía que huir en medio de una tormenta, desechada como un trapo viejo, escapando de la muerte? Voy a llamar a la policía. A la policía y a una ambulancia. Ahora mismo. Cuando mi mano temblorosa se acercó al teléfono, Isabella gritó como si la estuvieran apuñalando y se aferró a mí. No. De sus ojos hinchados brotaron gruesas lágrimas. Si llamas a la policía, el poder de los Montoya lo hará desaparecer todo. Y entonces, esta vez sí que me matarán. Y a mi bebé también. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano, sumida en un silencio profundo y gélido. Me matarán. El peso de esas palabras, salidas de la boca de mi hija, hizo que la sangre de todo mi cuerpo comenzara a hervir lentamente. Ella temblaba de terror, intentando proteger con todas sus fuerzas la vida que llevaba dentro. En sus ojos se reflejaba una desesperación profunda, como si fuera dolorosamente consciente de lo impotentes e insignificantes que éramos frente al poder colosal de un imperio empresarial. Fue entonces cuando el smartphone de Isabela, caído en el suelo, comenzó a vibrar y a iluminarse con un zumbido siniestro. En la pantalla aparecía el nombre: Doña Catalina. Catalina Montoya. Dejando atrás a mi hija, que lloraba desconsoladamente, me levanté en silencio y miré la pantalla brillante. Al otro lado había un monstruo de la clase privilegiada, que creía que con dinero y poder podía jugar incluso con la vida de las personas. Un ciudadano de a pie no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero ellos habían cometido un error fatal. Habían subestimado a esta anciana, a la que consideraban una simple agricultora, sin saber en qué mundo me había movido yo en el pasado. El smartphone en el suelo seguía vibrando insistentemente. El nombre, Doña Catalina Montoya, brillaba en la oscuridad de la habitación como los ojos de una serpiente acechando a su presa. Isabella, temblando como un pajarillo asustado, se aferró a mi brazo.
Tranquila. Todo va a estar bien. Mientras le acariciaba suavemente la espalda, miré el teléfono con ojos fríos. No. Aún no era el momento. Mantuve un silencio profundo y pesado, conteniendo la respiración mientras observaba la pantalla hasta que se apagó. Pronto la llamada cesó y solo el sonido de la lluvia torrencial volvió a llenar la habitación. En esa quietud, hablé con calma. Isabela, te prepararé una manzanilla caliente. Cuando te calmes un poco, cuéntamelo todo. Le sequé el pelo mojado con una toalla y encendí la vieja estufa de leña. Después de un sorbo de la infusión caliente, los temblores de Isabela disminuyeron un poco. Sin embargo, lo que salió de su boca fue la descripción de un infierno tan espeluznante que superaba mi peor pesadilla. Al principio, Javier era bueno conmigo. Pero todo cambió cuando nos mudamos a la mansión de los Montoya en Madrid. La voz de Isabella, mientras relataba los hechos a trompicones, era apenas un susurro. Su suegra, Catalina, la presidenta consorte del grupo Montoya, nunca la había tratado como a un ser humano. Se levantaba antes que los sirvientes para encargarse de la limpieza de la enorme mansión y de preparar todas las comidas. Si el sabor no le agradaba, a veces le arrojaba la sopa caliente por la cabeza. A pesar de todo, Isabella aguantó, creyendo que Javier la protegería. Pero él, delante de su madre, se convertía en un cordero manso y simplemente apartaba la mirada mientras maltrataban a su esposa. Cuando me enteré del embarazo, me alegré como una tonta, pensando que quizás ahora me aceptarían un poco. Isabella se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Un mocoso en el vientre de una gata ladrona inmunda como tú no puede ser de nuestro Javier. Me gritó mi suegra en cuanto se lo conté, con una expresión demoníaca. Seguro que te preñaste de cualquier don nadie para quedarte con nuestra fortuna, campesina asquerosa. ¡Qué asco! ¿Pretendes mezclar tu sangre de lodo con nuestra estirpe inmaculada? Insultos humillantes. Y lo peor de todo fue que incluso Javier se puso del lado de su madre. Mamá tiene razón. No hay pruebas de que sea mi hijo. No necesito una prueba de ADN. ¿Cómo podría fiarme de una mujer como tú? Isabella se sintió desolada. Las palabras del hombre con el que se había casado por amor fueron una traición fría y definitiva. Después de eso, la situación empeoró. Doña Catalina derramaba aceite a propósito a mis pies para que resbalara. Mezclaba comida en mal estado en mis platos y, esta noche, el rostro de Isabela palideció de terror. Javier llegó a casa borracho y me gritó: «Aborta a ese mocoso o te empujaré por las escaleras». Intentó darme una patada en el vientre. ¿Qué? Me levanté de un salto, haciendo chirriar la silla. ¿Que un marido intentó patear el vientre de su propia esposa embarazada? Eso iba más allá del acoso o el maltrato. Era una clara intención de matar. Escapé como pude, sin cartera, cayéndome una y otra vez bajo la lluvia. Los moratones en los brazos de Isabella daban testimonio de la brutalidad de su huida. Hiciste bien en escapar. Bienvenida a casa. Abracé con fuerza a mi hija temblorosa, la única persona en el mundo a la que había dado a luz con dolor, la más preciada para mí. Aquella sonrisa radiante que tenía cuando, cubierta de barro, trepaba a los manzanos. Ellos la habían pisoteado sin piedad. Mamá, tengo miedo. Javier dijo que si me encontraba, no me perdonaría. Volverán a llevarme. Tranquila. No dejaré que te toquen ni un pelo. Tu madre os protegerá a ti y al bebé que llevas dentro. Lo dije con firmeza. En mis palabras, no había ni una pizca de mentira o duda. Después de que Isabella, agotada de tanto llorar, cayera en un sueño profundo, bajé sola a la penumbra del vestíbulo. La lluvia seguía golpeando con fuerza los cristales. Entré en un viejo trastero que llevaba años sin abrir. Saqué con cuidado una vieja caja de madera cubierta de polvo y levanté la tapa. Dentro no había herramientas de labranza, sino un grueso cuaderno de cuero negro, un fajo de viejas tarjetas de visita y una fotografía descolorida. En la foto aparecía yo, en mi juventud, junto a un grupo de hombres de rostros imponentes que ahora dominaban la élite de España. Grupo Montoya. Encontré ese nombre en mi lista, y esbocé una sonrisa fría. El anterior presidente del Grupo Montoya, el marido de Catalina y padre de Javier. Antes de alcanzar su posición actual, ¿cuántos puentes sucios había cruzado y gracias al respaldo de quién había sobrevivido? Seguramente, la nueva generación de ricos no lo sabía. No conocían el terror que infundía yo, a quien en su día llamaron la Dama de la Vega. Fue en ese momento cuando el chirrido ensordecedor de unos frenos de coche rasgó el silencio exterior.
seguido por el rugido de varios motores pesados que se detenían, rodeando mi pequeño jardín. A través de la ventana, las luces de varios faros brillaban de forma siniestra en la oscuridad previa al amanecer. Finalmente, se habían movido. El sonido de las puertas de los coches abriéndose y cerrándose violentamente rompió la calma de la tormenta. Al asomarme, vi 3 coches negros de alta gama aparcados como si pisotearan sin miramientos los terrenos de mi humilde finca. La intensa luz de los faros blanqueaba el cielo. Ya están aquí. Me guardé el cuaderno de cuero negro en el bolsillo y caminé lentamente hacia la entrada. Isabella dormía profundamente en la habitación del fondo. No permitiría que le pusieran un solo dedo encima. ¡Pum! Antes de que pudiera abrir, la vieja puerta corredera fue pateada con violencia desde fuera. Una ráfaga de viento y lluvia irrumpió en el vestíbulo, y unos caros zapatos de cuero, cubiertos de barro, entraron sin miramientos. ¿Dónde se esconde Isabela? Sal de una vez. La voz arrogante de un hombre resonó, sin intentar ocultar su irritación. Allí estaba Javier, el marido de Isabella, con el rostro enrojecido de ira y su caro traje italiano empapado. Detrás de él, varios hombres corpulentos vestidos de negro, y junto a ellos, una mujer con un llamativo abrigo de piel, impropio del lugar, a la que alguien sostenía un paraguas. Era Catalina Montoya, la suegra de Isabella y esposa del presidente del grupo Montoya. Uf, qué pescha posilga. Me dan náuseas. Pensar que la madre de mi futuro nieto se ha criado aquí. Se me ponen los pelos de punta. Catalina se tapó la nariz y me miró, a mí y a mi casa, con la misma expresión con la que se mira algo sucio. Vaya saludo tan ruidoso a estas horas de la noche. Esto no es el palacio de los Montoya. ¿Saben? Cuando dije eso con calma, Javier se acercó a grandes zancadas y me miró con ojos gélidos. Cállate, vieja. ¿Dónde está Isabella? Sabemos que ha venido a esconderse aquí. Sácala ahora mismo. Mi hija está descansando. Ha huido para salvar su vida después de que usted, su marido, la agrediera físicamente. ¿Agredirla? No me hagas reír. A esa gata ladrona solo le di un pequeño escarmiento. Además, ¿quién sabe si el mocoso que lleva en el vientre es mío? Las palabras de Javier me helaron la sangre. Llamar a su propia esposa y a la pequeña vida en su vientre gata ladrona. Y dudar de su paternidad. ¿Era este el verdadero rostro del hombre que una vez juró protegerla toda la vida? Mi hijo tiene razón. Es una desvergüenza que gentuza como vosotros, sangre de lodo, intente mezclarse con nuestra noble estirpe. Seguro que esa mujer se preñó de otro hombre para reclamar la fortuna de los Montoya. ¡Qué parásitas tan despreciables! Madre e hija. Ladró Catalina desde debajo del paraguas. Parásitas. Sangre de lodo. Desvergüenza. Insultos increíbles. Uno tras otro. Una madre normal se habría puesto a gritar o se habría abalanzado sobre ellos, loca de rabia. Pero yo no cambié mi expresión en absoluto. Mantuve un silencio profundo y gélido, quizás incluso con una leve sonrisa en los labios. Mi inquietante silencio irritó aún más a Javier. ¿Qué pasa? ¿Qué miras? Da igual que llames a la policía o a un abogado. Es inútil. Con el poder del grupo Montoya, puedo convertir esta granja de mala muerte en un solar con una excavadora mañana mismo. Javier sonrió con aire de superioridad e hizo una señal con la barbilla a los hombres de negro que estaban detrás. Buscad dentro. Arrastrad a esa mujer y llevadla directamente al hospital. Hoy mismo nos desharemos de esa basura que lleva en el vientre. Sí, señor. Los hombres de negro dieron un paso para entrar con los zapatos embarrados. En ese instante, Marasia, he dicho que no entréis con los zapatos sucios, escoria. Mi voz, baja y tranquila, pero resonando desde lo más profundo de mi ser, retumbó en el vestíbulo. No había alzado la voz, pero mis palabras contenían la autoridad absoluta de alguien que ha sobrevivido a innumerables batallas. Los movimientos de los corpulentos hombres de negro se detuvieron como si hubieran quedado paralizados. Sintieron instintivamente el aura extraordinaria y asesina que emanaba de la pequeña anciana de pelo canoso que tenían delante. ¿Qué pasa, idiotas? Moveos. Javier, desconcertado por la extraña atmósfera, golpeó la espalda de uno de los hombres. Luego, en un arrebato de frustración, levantó su mano derecha hacia mí. Maldita vieja. Si te interpones, no tendré piedad. Su mano descendió con fuerza para golpearme en la mejilla. Justo en ese momento, el brazo de Javier se detuvo en seco en el aire. No fui yo quien lo paró. Un hombre alto, que había aparecido a mi lado sin que me diera cuenta, le había agarrado el brazo con una fuerza sobrehumana.
¿Quién coño eres? Suéltame, gritó Javier con el rostro contraído por el dolor. El hombre, con la cara mojada por la lluvia, levantó la vista y dijo con voz fría: «¿Qué modales tan exquisitos, señorito Montoya?». En el instante en que vio el rostro de aquel hombre, la cara de Catalina, que estaba detrás, se volvió blanca como el papel. «Usted. No puede ser. ¿Por qué está aquí?». La persona a la que Catalina señalaba con un dedo tembloroso era Adrián Valiente, el representante en España del gigantesco fondo de inversión extranjero, con el que el grupo Montoya estaba negociando un acuerdo crucial para su futuro. ¿Por qué él me llamaba a mí, una simple granjera? Mi dama. Catalina Montoya. Tardaría un poco más en descubrir la verdad. Sé, señor Valiente. ¿Por qué usted, el director de un fondo de inversión extranjero, está en una pocilga como esta? Catalina, con el rostro contraído, retrocedió un paso con sus caros tacones embarrados. El grupo Montoya había apostado el futuro de la compañía a la inversión del fondo que dirigía Valiente. Ella misma sabía que su marido, el presidente, llevaba días suplicándole: «Oye, mamá, ¿quién es este tío tan arrogante? Agarrarme el brazo así. ¿Cree que se saldrá con la suya después de enemistarse con el grupo Montoya?». Javier, sin entender la situación, luchaba desesperadamente por liberarse del agarre de Valiente. «Javier, para. Este señor es». «Cállate. Oiga, usted. No sé cuánto le ha pagado esta vieja de mierda. Pero si se pone del lado de esta campesina pobretona, usaré mi poder para hundir su empresa». Al escuchar la amenaza infantil y arrogante de Javier, incluso los corpulentos hombres de negro lo miraron como si no pudieran creer lo que oían. ¿Hundir mi empresa? Valiente esbozó una sonrisa fría y burlona. Pues, adelante. Hunda mi empresa. Con una sola llamada de mi padre, usted no podría sobrevivir en el mundo de los negocios en España. Suélteme esa mano sucia y arrodíllese junto a esa vieja. Quizás porque Valiente mantenía una calma imperturbable, Catalina comenzó a recuperar su arrogancia habitual. Se aclaró la garganta y dijo con aire de superioridad: «Señor Valiente, seguramente ha acabado en esta pocilga por error. Pero por su bien, no se involucre. Estas mujeres son unas estafadoras despreciables que van detrás de nuestra fortuna. La hija de esta vieja se ha quedado embarazada de un don nadie y miente diciendo que es de mi Javier». Catalina, mirándome como si viera un bicho, continuó con su voz chillona: «Los pobres mienten como respiran. Deberían contentarse con arrastrarse por el fango. Pero intentar manchar la noble estirpe de los Montoya es una desfachatez imperdonable. Tenemos que sacar a esa hija inmunda y deshacernos de la basura que lleva en el vientre». Pocilga. Despreciable. Basura en el vientre. Insulto tras insulto. A cada cual más nauseabundo. Una persona normal se habría abalanzado sobre ellos, olvidando la ira. Pero yo no moví un solo músculo de mi rostro, manteniendo un silencio profundo y gélido. Ni siquiera sentí orgullo. Era como observar a dos patéticos payasos cavando su propia tumba con entusiasmo. Javier, confundido por mi silencio y creyendo que me había quedado sin palabras por el miedo al poder de su familia, se envalentonó aún más y se rió con sorna. «Oye, vieja, deja de temblar y saca a Isabela de una vez. Si no lo haces, entraré yo mismo y le aplastaré el vientre a patadas con estos zapatos», dijo, golpeando el suelo con sus caros zapatos embarrados. Fue entonces cuando Valiente, rompiendo el silencio helado, me llamó brevemente: «Mi dama, dale una lección a ese mocoso para que su boca no vuelva a pronunciar insolencias que no le corresponden». Antes de que Javier pudiera emitir un sonido de sorpresa, el brazo de Valiente se movió. Crack. Arg. En el instante en que Valiente le retorció el brazo sin miramientos, el sonido sordo de un hueso rompiéndose y el grito desgarrador de Javier resonaron en el vestíbulo. «Mi dueli. Mi dueli. Si hompi. Llorando y moqueando patéticamente, Javier se desplomó en el suelo. «Javier. Señor Valiente, ¿qué ha hecho?» «Llamaré a la policía. Llamaré a la policía. Aunque sea usted, no crea que se saldrá con la suya después de hacerle esto al heredero del grupo Montoya». Hacia la histérica Catalina, Valiente dirigió una mirada glacial y sacó su teléfono móvil. «Llame a la policía o a quien quiera. Pero antes, quizás debería hacer una llamada al móvil de su marido. ¿El presidente Montoya? Sería conveniente que confirmara a quién le está faltando al respeto ahora mismo». «¿Qué?». Ante las palabras de Valiente, el color desapareció del rostro de Catalina. ¿Por qué desde antes llama a esta vieja mi dama?
Modere su lenguaje, mujer de 3 al cuarto. Valiente miró a Catalina como si viera basura. Esta señora a la que ustedes llaman sangre de lodo, es la verdadera dueña de nuestro fondo de inversión y la matriarca que gobierna la economía sumergida de España, la dama de la Vega. En el instante en que esas palabras resonaron en el vestíbulo, el teléfono móvil de Catalina, dentro de su bolso, comenzó a sonar con un tono frenético, como una sentencia de muerte. En la pantalla, el remitente era la persona cuyo nombre acababa de mencionarse. Su marido. El presidente. El smartphone que anunciaba la llamada no dejaba de vibrar en la mano de Catalina, como si se hubiera vuelto loco. En la pantalla, la palabra marido era una llamada del presidente, la cabeza del grupo Montoya. Sí, cariño. Catalina, con dedos temblorosos, pulsó el botón de llamada y se llevó el teléfono a la oreja con temor. En ese instante, Catalina. ¿Qué demonios está pasando? Aunque no tenía el altavoz puesto, la voz furiosa de su marido, que hacía vibrar el aire, se filtró desde el otro lado del teléfono. Esto ocurría justo después de que Valiente le retorciera el brazo a Javier y revelara mi identidad. Catalina debió de pensar que su marido se había enterado de que habían provocado la ira de Valiente y temblaba de miedo. Cariño. No es eso. Es un malentendido. Cállate. Acabo de recibir una llamada de la secretaria del señor Valiente. No solo van a retirar nuestra financiación, sino que han empezado a vender masivamente nuestras acciones en corto. ¿Qué significa esto? ¿Qué le habéis hecho al señor Valiente? Al oír esas palabras, Catalina soltó un breve grito y se desplomó en el suelo. Javier, que se quejaba abrazándose el brazo, también palideció. No he sido yo. Ha sido esta vieja campesina. Esta vieja ha engatusado al señor Valiente con la patraña de que ella es la dueña del fondo. Catalina, en estado de pánico, gritó eso. Al otro lado del teléfono, el presidente guardó silencio por un momento. Y al instante siguiente, resonó una carcajada atronadora. Ja, ja, ja. ¿Qué es eso? ¿La verdadera dueña de un fondo de inversión extranjero es una granjera de las montañas de Asturias? Hay que ser ridículo. La risa del presidente Montoya devolvió el color a los rostros de Catalina y Javier. Ese cabrón de Valiente está usando a esa vieja campesina de mala muerte para montar este numerito y apoderarse de nuestra empresa. ¡Qué rastrero! Las palabras del presidente al otro lado del teléfono fueron como un salvavidas para madre e hijo, que se encontraban en una situación desesperada. Sí. No podía ser. Que esa vieja con olor a tierra fuera la emperatriz del mundo oculto que movía miles de millones de euros era impensable. Claro. Tiene que ser eso. Señor Valiente, usted se ha aliado con esta vieja para intentar hundirnos, ¿verdad? Casi nos engaña. Catalina, habiendo desterrado por completo su miedo anterior, me miró de nuevo con una expresión de superioridad. Oye, papá. Ese tal Valiente me ha roto el brazo. No se lo perdonaré jamás. Gritó también Javier al teléfono. No te preocupes, Javier. ¿Quién te crees que soy? El jefe de la Policía Provincial de Asturias es un compañero mío de la universidad. Además, he pagado una buena suma a los matones locales para que se encarguen del asunto. Ya deberían estar llegando, casi al mismo tiempo, el sonido ensordecedor de las sirenas de la policía y el estruendo de varias furgonetas grandes entrando en la propiedad resonaron desde el exterior. La inquietante luz roja de las sirenas se reflejaba intermitentemente en los cristales mojados por la lluvia. Las puertas de los vehículos se abrieron una tras otra, y se sintió la presencia de varios hombres bajando bajo la lluvia. Eran policías uniformados y hombres corpulentos, claramente matones, armados con bates de metal y barras de hierro. En un instante, rodearon mi casa por completo. Isabella, que se suponía que dormía en la habitación del fondo, se asomó al oír el alboroto. Al ver la multitud violenta que abarrotaba el exterior, comenzó a temblar de terror y se desplomó en el suelo. Mamá, ¿qué hacemos? La policía y toda esa gente que da miedo. Es por mi culpa. Porque escapé. Isabella, acurrucada como para protegerse el vientre, derramaba lágrimas de desesperación. Al verla, Javier soltó una carcajada desagradable. Ja, ja. Mirad qué estampa tan patética. Oye, vieja. Vuestro numerito se ha acabado. Tanto la policía como los matones están del lado de mi padre. Catalina, también con aire victorioso, hinchó el pecho y lanzó una sonrisa despectiva a Valiente. Señor Valiente, usted también está acabado. Se arrepentirá en el otro mundo de haberse enemistado con el grupo Montoya.
Vosotros. Sacad a esa vieja y a su hija, y prended fuego a esta pocilga hasta que no quede nada. Los hombres de negro que esperaban dentro se acercaron a Isabela y a mí con sonrisas burlonas, como respondiendo a la turba del exterior. Los policías corruptos de fuera parecían dispuestos a hacer la vista gorda. Un cerco sin escapatoria. Una violencia abrumadora que doblegaba incluso la ley con dinero y poder. Esa era la verdadera esencia del Imperio Montoya. «Mamá, huye. Yo me quedaré para que escapes», gritó Isabela, intentando interponerse para protegerme. Pero la aparté suavemente hacia atrás y me sumí de nuevo en un silencio profundo, muy profundo. La luz roja de los coches de policía iluminaba mi rostro de forma siniestra. ¿Te has quedado muda del susto? Cuando Javier extendió la mano para agarrarme del pelo. Ring. Ring. En medio de esa situación desesperada, el viejo teléfono móvil que llevaba en el bolsillo sonó con un tono electrónico ridículo. Aparté la mano de Javier con un gesto ligero y contesté lentamente. Sí, soy yo, mi dama. Todo está listo según lo previsto. Podemos pulsar el interruptor cuando quiera. La voz al otro lado no era la de Valiente. Era el informe sereno de un hombre que estaba aún más arriba. Mi verdadera mano derecha. Bien hecho. Es la hora de la limpieza. Justo después de que yo murmurara esas palabras, algo increíble se acercó desde el cielo con un estruendo, algo que sentenciaría el destino de la familia Montoya. ¡Bro! De repente, un estruendo que hizo temblar la tierra resonó, y un gigantesco foco de luz, rasgando la lluvia torrencial, iluminó mi pequeño jardín. No era uno, sino dos grandes helicópteros del ejército que descendían casi rozando el suelo de mi propiedad. El violento viento descendente levantó un torbellino de agua y barro, y los policías corruptos y los matones que rodeaban la casa fueron derribados uno tras otro entre gritos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Helicópteros. Javier, sujetándose el brazo roto, miraba al cielo. Catalina, cuyo caro abrigo de piel se había manchado de barro por la fuerza del viento, cayó de espaldas al suelo. Finalmente uno de los helicópteros aterrizó en un campo cercano y, mientras los rotores seguían girando, varios hombres descendieron. A la cabeza iba un anciano de pelo blanco con un traje a medida de excelente calidad, flanqueado por dos hombres corpulentos de aspecto imponente. En el instante en que pisaron el jardín, los rostros de los matones locales, que hasta entonces se pavoneaban blandiendo sus bates de metal, se tornaron de un color ceniciento. Ese es Lorenzo Vargas alias el Lobo, el jefe supremo de la Alianza del Sur, el líder de los matones. Con los dientes castañeteando, dejó caer la barra de hierro que sostenía. Los policías, bajo la influencia del jefe provincial, también contuvieron el aliento al ver el rostro de aquel hombre. ¿Qué hacía el hombre que reinaba en la cima del Lampa de España en una montaña perdida de Asturias? El señor Vargas no dedicó ni una sola mirada a los matones y policías embarrados, y se dirigió directamente hacia la puerta de mi casa. Y al verme, se postró profunda, muy profundamente, ante mí, mi dama. He venido a recibirla. Dispondremos de estos insolentes como usted ordene. El líder del AMPA de España inclinando la cabeza ante una simple granjera. Ante esa extraña escena, todos los presentes se quedaron helados. Isabella también me miraba como si no pudiera creer lo que veía. Mamá, ¿qué significa todo esto? Apreté suavemente la mano temblorosa de Isabella y abrí la boca lentamente. Isabella, perdóname por no habértelo contado. Cuando tu padre murió, decidí que quería que tuvieras una vida normal y tranquila, alejada de este mundo turbio. ¿Un mundo turbio? Miré a Vargas y a Valiente, que estaban de pie en el vestíbulo. Verás, hasta hace 30 años, yo controlaba todo el dinero y el poder del mundo empresarial y del AMPA de España. La gente me temía y me respetaba con el nombre de la Dama de la Vega. En el instante en que pronuncié ese nombre, los hombres que estaban detrás de mí se arrodillaron al unísono, inclinando la cabeza. Los matones locales que rodeaban el exterior, comprendiendo finalmente contra quién se habían enfrentado, empezaron a echar espuma por la boca y a desmayarse, o a postrarse y hundir la cara en el barro. No. No puede ser. Es una farsa. Ha contratado actores para engañarnos, gritó Catalina, con el rostro contraído y cubierta de barro. Es imposible que una vieja con olor a tierra controle el AMPA de España. Javier, dile a tu padre que mande a los limpiadores de una vez. Javier, incapaz de afrontar la realidad, gritó también mientras se sujetaba el brazo roto. Sí. Matones. ¿A qué esperáis? Mi padre os paga.
Matad a esa vieja de una vez. Pero los matones y policías de fuera ya no parecían oír la voz de Javier, y se limitaban a temblar postrados en el suelo. Miré la patética resistencia de Catalina y Javier en silencio. Ese silencio frío era el mismo que la sentencia de muerte que habían probado sin excepción todos los que se habían atrevido a desafiarme. Isabella. Cuando dijiste que te casarías con Javier, yo ya sabía que su familia eran unos nuevos ricos corruptos. Pero como decías que lo amabas, no intervine y me incliné ante ellos como una suegra normal. Lentamente, posé mi mirada en Javier. Pero vosotros habéis osado tocar a mi tesoro. Habéis llamado a mi hija y a mi nieto no nacido sangre de lodo. Los habéis tratado como basura y herido. Di un paso al frente. Solo con eso. El aire se heló y una presión abrumadora aplastó a la familia Montoya. Os enseñaré, hasta la médula de vuestros huesos, a qué sabe el agua embarrada. Fue en ese momento cuando del smartphone que Catalina había dejado caer al suelo volvió a resonar el grito desesperado del presidente Montoya. Catalina. Es un desastre. Nuestro banco principal acaba de congelar todas nuestras cuentas. Y no solo eso. Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción han entrado en la sede al mismo tiempo. ¿Qué está pasando? Recogí el smartphone que rodaba por el suelo y, con una voz tranquila y cruel, le dije al presidente, que desvariaba al otro lado de la pantalla. Dígame. Presidente Montoya, ¿me recuerda? ¿Cuánto tiempo? ¿30 años quizás? Mi voz tranquila, a través del altavoz del smartphone caído en el vestíbulo, llegó a los oídos del histérico presidente, dominando incluso el sonido de la tormenta con un silencio frío y pesado. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes el móvil de mi mujer? ¿Ya me ha olvidado? ¿Ha olvidado que fue mi capricho el que lo sacó a usted? Un joven que malvivía en los callejones de Madrid, y lo puso en el escenario principal. Aún recuerdo el juramento de lealtad que me hizo aquel día, arrodillado a mis pies. No, no puede ser, la dama de la Vega. Pero, usted se retiró hace 30 años y desapareció de la vida pública. Al otro lado del teléfono se oía el castañeteo de los dientes del presidente Montoya. ¿Dónde había quedado la confianza con la que, hasta hace poco, se reía de nuestro numerito? Su voz ahora estaba teñida de la desesperación de un condenado a muerte. Me retiré, pero no morí. Montoya, has osado tocar a mi tesoro. Has llamado a mi compasión agua embarrada, y a mi hija basura, e incluso has intentado arrebatarles la vida. El precio por ello no se salda ni con tu cabeza. Espere, mi dama, es un malentendido. Yo no sabía nada. Que mi mujer y mi hijo cometieran tal insolencia. No necesito excusas. Su mujer y su hijo, delante de mí, han dicho que quemarían esta pocilga, con nosotras dentro. Pues bien, cumpliré su deseo. Con el castillo que usted ha construido. El grupo Montoya. Incluido. Dicho esto, colgué la llamada de forma unilateral y arrojé el smartphone al charco de barro. Con un pequeño chapoteo, el último modelo, símbolo de la prosperidad del grupo Montoya, se hundió en el suelo de mi casa. ¿Qué ha hecho? ¿De verdad es usted la dama de la Vega? Preguntó Catalina, paralizada en el suelo, con voz temblorosa. Su rostro, más allá del color terroso del miedo, estaba tan blanco que ya no parecía el de una persona viva. Cállate, mujer insolente. Con una sola mirada, Catalina soltó un grito ahogado y cerró la boca. Mi mirada como antigua gobernante tenía una presión que una persona normal no podía soportar. Ahora, tenía que ocuparme de la basura que rodeaba la casa. Hice una señal con la barbilla a Vargas. Vargas, limpia la basura de fuera. Especialmente a los hombres de uniforme que han privatizado su poder. Dale su merecido. Sí. Entendido. Vargas respondió brevemente y sus hombres de élite se pusieron en marcha al instante. Sus movimientos fueron rápidos y despiadados. Los matones locales, abrumados por la presencia de los verdaderos criminales profesionales que acompañaban a Vargas, no solo no ofrecieron resistencia, sino que se esposaron a sí mismos y se tumbaron en el suelo. El problema eran los policías influenciados por el jefe provincial, el antiguo compañero de universidad del presidente Montoya. Esperad. Estamos en acto de servicio. Intentó imponerse un hombre que parecía el oficial al mando. Pero su voz fue ahogada por el segundo helicóptero que descendía del cielo. De él no bajaron los hombres de Vargas, sino una unidad especial de asuntos internos de la Policía Nacional, equipados con chalecos tácticos y el armamento más moderno. Inspección de la Dirección General de la Policía.
Quedan todos detenidos por connivencia con el grupo Montoya y complicidad en intento de asesinato. Arrojen sus armas. Al oír esas palabras, los policías locales se quedaron paralizados. No eran más que peones movidos por el dinero de los Montoya, pero quienes habían venido a detenerlos ahora eran el propio Estado. «Mamá, ¿de verdad eres tú?», murmuró Isabela a mi espalda. En los ojos de mi hija, cubierta de barro, se mezclaba el respeto con la confusión ante la figura despiadada, tan diferente de la madre amable que la había criado. «Isabella, lo siento. Pero esta es mi verdadera yo. No perdono a nadie que te insulte a ti o a tu hijo, sea quien sea. Esa es la ley de la dama de la Vega». Acaricié suavemente la mejilla de Isabella. En ese momento, Javier, que gemía a mis pies, se levantó como un loco, sujetándose el brazo roto. «Ja, ja, 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 ja. Queda maniquí, inspector. Aunque arresten a mi padre, saldrá bajo fianza enseguida con el dinero de los Montoya. La ley se compra con dinero. Volveremos y os haremos pedazos». Era el aullido patético de un perro perdedor. Pero entonces, otro sedán negro entró silenciosamente en la propiedad, salpicando agua y barro. De él bajó una anciana de aspecto distinguido, completamente fuera de lugar en esa situación. «Vaya, qué animado está esto, mi dama». En el instante en que vio a esa mujer, el rostro de Javier, que hasta entonces reía como un loco, se congeló por completo. Catalina ni siquiera podía hablar. Solo le castañeteaban los dientes, porque esa anciana era la mayor accionista del grupo Montoya, una figura legendaria a la que los veteranos del mundo político y empresarial llamaban la Madre de España, y también la madre biológica del presidente Montoya y abuela de Javier. Doña Inés Montoya. «Abuela, ¿por qué estás aquí, Javier? ¿Y tú, Catalina? ¿Qué clase de insolencia habéis cometido contra mi dama?». La voz fría de Inés resonó. La aparición de quien debería ser su familia se convertiría en el golpe de gracia para los Montoya, aunque ellos aún no lo sabían. «Abuela, ¿cómo has llegado a este rincón perdido?», balbuceó Javier, como si hubiera olvidado el dolor de su brazo roto. Catalina, cubierta de barro, también miraba a la elegante anciana que tenía delante, doña Inés Montoya, y se quedó sin palabras. «Doña Inés, ¿usted también está bajo el influjo de esta vieja? No se deje engañar. Esta mujer es una estafadora que quiere robarnos nuestra fortuna. Incluso ha inventado que está embarazada de un niño que no se sabe ni de qué padre es». «Silencio. ¡Qué indecencia!». El frío reproche de Inés resonó en el vestíbulo. Su voz no era alta, pero estaba llena de una autoridad ineludible, forjada durante décadas controlando el poder en la sombra del grupo Montoya. Catalina soltó un breve quejido, y abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, se calló. Inés miró a su hijo, a su nuera y a su nieto embarrados con una expresión de profundo desprecio. «¿Estafadora? ¿Robar nuestra fortuna? Catalina, ¿entiendes lo estúpidas e insolentes que son tus palabras?». Inés avanzó lentamente y, frente a mí, volvió a inclinar profundamente la cabeza. No era el gesto de una matriarca de los Montoya, sino una muestra de respeto absoluto como súbdita. «Mi dama, mi hijo y su familia han cometido una ofensa irreparable. Pido disculpas arriesgando mi propia vida». «Levanta la cabeza, Inés. No es tu responsabilidad». Cuando se lo dije en voz baja, Inés levantó el rostro con expresión apenada y dirigió su mirada hacia Isabella, que temblaba detrás de mí. «Señorita Isabella, no puedo imaginar cuánto ha sufrido. En nombre de la familia, le pido mis más sinceras disculpas. La vida que usted lleva no es un tesoro que hereda la sangre de los Montoya, sino una vida preciosa que hereda el legado de los de la Vega. Llamarla basura es un acto digno de 1000 muertes». Isabella, atónita, nos miraba alternativamente a Inés y a mí. Era comprensible. La mujer que estaba en la cima de la familia que la había maltratado y llamado gata ladrona, ahora mostraba el máximo respeto a su madre y se inclinaba ante ella. «Mamá, no entiendo nada de lo que está pasando». «Está bien, Isabela. No tienes que preocuparte por nada. Solo recuerda una cosa. El hombre al que amaste, y en el que confiaste, era en realidad un ser despreciable y cruel». Miré con frialdad a Javier, que estaba en el suelo. «¿Qué pasa? Hasta la abuela se pone del lado de esta vieja. Yo soy el heredero de los Montoya. Aunque arresten a mi padre, yo heredaré la empresa». «Heredar». Inés esbozó una sonrisa gélida.
Javier, parece que estás muy equivocado. ¿Quien creó el grupo Montoya? No fue tu padre. Fue la dama de la Vega quien, hace 30 años, recogió a tu padre, que estaba al borde de la ruina, y a mí, y nos proporcionó los fondos y los contactos para empezar. Esas palabras dejaron helados no solo a la familia Montoya, sino también a los policías corruptos que estaban siendo arrestados fuera. La prosperidad de los Montoya no es más que un préstamo de mi dama. Si ella dice, devuélvemelo, no nos queda nada. Y ahora, mi dama ha decidido formalmente saldar esa deuda. ¿Lo entiendes? En este mismo instante, habéis perdido vuestro honor, vuestro dinero, e incluso vuestro apellido. Montoya. No. Es mentira. Es mentira, gritó Catalina, como si se hubiera vuelto loca. ¿Sabes cuánto he luchado para convertirme en la señora de esa gran mansión? No puedo aceptar que mi vida se acabe por una palabra de esta campesina. No lo acepto. ¿Que no lo aceptas? Me acerqué lentamente hasta quedar frente a Catalina. Miré su rostro embarrado con ojos fríos. Catalina, tú dijiste que yo debería vivir arrastrándome por el fango. Muy bien. Te devuelvo esas mismas palabras. Saqué el cuaderno de cuero negro de mi bolsillo, y se lo entregué a Inés. Inés, en este cuaderno están registradas todas las pruebas de las falsificaciones contables, las operaciones con dinero negro y las viles maquinaciones contra la competencia que el presidente Montoya ha llevado a cabo. Y además, dirigí mi mirada a Javier. Las pruebas de que intentaste empujar a Isabela por las escaleras, y también de que los fondos para comprar el apartamento que usabas con tu amante fueron malversados de las arcas de la empresa. Valiente ya ha confirmado todos los detalles. El rostro de Javier se volvió. Esta vez sí. Completamente cadavérico. Malversación. Ese era un escándalo fatal, que ni siquiera el poder del presidente Montoya podía ocultar. Ahora Inés, empieza. Desmantela el grupo Montoya y confisca todos los bienes de estas personas. Que no les quede ni un solo céntimo. ¿Entendido? Con mi autoridad, a fecha de hoy, Catalina queda despojada de su apellido. Javier, y el presidente que será arrestado, serán borrados del registro familiar. La sentencia de Inés fue el golpe que destrozó por completo el escudo de los Montoya, del que tanto se habían enorgullecido. No. El grito de Catalina resonó en la remota casa de campo. Pero esto era solo el principio. Lo que les esperaba no era simplemente la bancarrota, era el comienzo de un infierno sin fin, donde ahora serían ellos los pisoteados como basura por la gente a la que habían despreciado. Mamá, ya es suficiente, dijo Isabela, tirando débilmente de mi manga. No, Isabella. Aún no. Comparado con lo que te hicieron, esto es demasiado suave. Escuchando las sirenas de los refuerzos policiales que se acercaban a lo lejos, sonreí con frialdad. El colapso del grupo Montoya estaba a punto de difundirse por toda España a través de los medios de comunicación. Y fue justo después de eso cuando Javier, sin escapatoria, sacó un cuchillo que llevaba escondido y se abalanzó sobre mí. Maldita vieja. Muere. Si no fuera por ti, mi vida sería perfecta. Rasgando el silencio sepulcral, Javier se lanzó hacia mí con un grito animal. Sujetándose el brazo roto, el cuchillo plegable que empuñaba en su mano derecha brilló siniestramente a la luz de los faros. Sus ojos estaban completamente abiertos, teñidos de una locura que había perdido toda razón. Javier, no, gritó Isabella intentando interponerse. Pero no fue necesario. Yo no me moví ni un centímetro. La amenaza de muerte se cernía sobre mí. Para mí, que había sobrevivido a innumerables batallas, el ataque de un niño mimado parecía a cámara lenta, insolente. Una voz baja, breve y despiadada. Antes de que la hoja tocara mi ropa, una sombra se movió. Zas. Un sonido sordo. Uno de los hombres de confianza de Vargas golpeó la nuca de Javier con la velocidad del rayo. Gha, Javier. Emitiendo un sonido ahogado, se desplomó en el charco de barro como una marioneta rota. El cuchillo cayó con un ruido metálico, y su rostro se hundió en el lodo frío. Javier, gritó Catalina, intentando acercarse. Pero los hombres de negro la detuvieron y cayó de rodillas. Vaya, vaya. ¿La educación de los Montoya también enseña a atacar con cuchillos a quienes no te gustan? ¿Qué familia tan irremediable?, espetó Inés, cubriéndose la boca con un abanico, como si estuviera genuinamente asqueada. Abuela, ayúdame. Por favor. Javier no tiene la culpa.
Todo es por culpa de esa hija de gata ladrona, gritó Catalina, levantando su rostro embarrado e intentando aferrarse desesperadamente al dobladillo de la falda de Inés. ¿Todavía sigues con eso, Catalina? Parece que aún no has entendido ante quién te encuentras. Inés se puso a mi lado y miró a Catalina con frialdad. Mi dama guardó silencio para daros la oportunidad de arrepentiros. Pero vosotras tirasteis esa compasión a la basura y provocasteis aún más su ira. El apellido Montoya ya no es suficiente para pagar esta deuda. ¿Cuánto hay que pagar? Es dinero, ¿verdad? Si es dinero. Dinero. Ja. ¿Qué cosas dice? En ese momento, el viejo teléfono de mi bolsillo volvió a sonar. Esta vez era un informe escueto pero definitivo de Valiente. Mi dama. He recibido una llamada de la Bolsa de Madrid. El precio de las acciones del grupo está actualmente en su límite de caída. Además, se ha declarado el impago en los mercados extranjeros. Y la deuda asciende a varios billones de euros. El banco principal acaba de decidir formalmente la ejecución de la deuda. Todos los bienes inmuebles, ahorros, coches de lujo y joyas de la familia Montoya serán embargados legalmente en este mismo instante. La voz que se filtraba desde el teléfono fue para Catalina el equivalente a una sentencia de muerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Billones de euros? ¿Embargados? Los ojos de Catalina se abrieron de par en par y su mirada se perdió. Señora Catalina. Ese abrigo sucio que lleva puesto, ese bolso manchado, ya no son suyos. Di un paso y me acerqué a ella. A partir de ahora le espera una vida igual o incluso peor que la de la gente a la que despreciaba como basura. No le quedará ni una casa donde vivir, ni comida que llevarse a la boca, ni una sola moneda de 1 euro para sobrevivir mañana. No. Es mentira. No lo acepto. Soy la esposa del presidente del grupo Montoya. Que alguien me ayude. Catalina, como una loca, pidió ayuda a los policías y matones que la rodeaban. Pero todos apartaron la mirada para protegerse a sí mismos y se quedaron de pie bajo la lluvia. Los corruptos locales eran esposados uno tras otro por el equipo de asuntos interneros y metidos en los furgones. Los que habían parasitado el poder de los Montoya se marchaban como la marea que se retira. Yo contemplaba la escena en silencio. Isabella, a mi lado, me agarró suavemente del brazo. Mamá, ya basta. Esta gente ya ha tenido suficiente. Isabella, eres muy buena, pero demasiado ingenua. Acaricié suavemente la cabeza de mi hija mientras expresaba mi fría determinación. Lo que te hicieron no fue un simple insulto. Jugaron con tu vida y la de tu hijo. Ese pecado no se borra con la bancarrota. Me volví hacia Vargas y le di una orden. Vargas, saca a la luz todos los delitos adicionales del presidente Montoya, de Catalina y de Javier. Desde la más pequeña infracción de tráfico hasta la evasión de impuestos, arrástralos a todos ante la ley sin dejar ni uno. Que pasen el resto de sus vidas en la cárcel, reflexionando sobre los crímenes que han cometido. Sí. A la orden. Vargas inclinó profundamente la cabeza. En ese momento, Javier, que yacía en el barro, recuperó el conocimiento y levantó la cara mientras gemía. Maldita sea. No puede ser. Yo soy Javier Montoya, el más fuerte. Miré directamente a sus ojos, temblorosos de desesperación. Los Montoya que querías proteger ya no existen en este mundo. Y este niño al que llamaste basura. Verás desde detrás de los barrotes en qué maravillosa persona se convierte, mordiéndote las uñas de envidia el resto de tu vida. Ah, 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 ah. Javier rompió a llorar como un niño, gritando bajo la lluvia torrencial. En su patética figura no quedaba ni rastro del antiguo heredero. La tormenta empezaba a amainar, pero la tormenta del juicio que se cernía sobre los Montoya apenas había comenzado. Vamos, Isabella, entremos en casa. No es bueno que te mojes con la lluvia fría. Cuando insté a Isabela a volver a casa, uno de los hombres de Vargas se acercó corriendo, alarmado. Mi dama, tengo algo que informarle. Acaban de encontrar algo increíble en el apartamento de la amante del presidente Montoya en Madrid. Al escuchar el contenido del informe, el rostro de Inés, a mi lado, se contrajo violentamente de ira y sorpresa. Lo que había desencadenado el colapso del grupo Montoya no era solo la malversación o la evasión de impuestos. La historia estaba a punto de adentrarse en el mayor tabú que nadie podría haber imaginado. Mi dama, en el escondite del amante de Ricardo Montoya ha aparecido algo impensable. Lo que el subordinado de Vargas presentó fue un viejo diario de una sola página, sellado herméticamente, y varios sobres marrones. La lluvia había amainado y
En el vestíbulo silencioso, solo se oía mi aliento, blanco por el frío. Dámelo. Cuando abrí el diario con manos temblorosas, Inés, a mi lado, contuvo el aliento. En él, con una caligrafía cargada de resentimiento, estaba escrita la verdad de hacía 30 años. Justo antes de que el grupo Montoya experimentara su crecimiento explosivo. El autor del diario era mi marido, Fernando de la Vega. Él, junto con Ricardo Montoya, estaba desarrollando una innovadora tecnología de precisión. Hace 30 años, Fernando desapareció misteriosamente. Y justo después, Ricardo registró todas las patentes que poseía Fernando a su nombre, sentando las bases del grupo Montoya. No puede ser. Isabella, asomándose a lo que leía, señaló con un dedo tembloroso una página del diario. Allí, con fecha justo antes de la desaparición de Fernando, estaba escrito: Ricardo quiere matarme. Pretende eliminarme de este mundo para monopolizar la investigación. Si algo me ocurriera, este diario y las patentes originales, y el contenido de los sobres encontrados junto al diario, eran los documentos con fecha certificada de un notario, que demostraban que el verdadero titular de las patentes, que Ricardo había hecho pasar por suyas durante años, era mi marido, Fernando. Además, había incluso una copia del contrato con la firma ensangrentada en el que Ricardo encargaba a matones de Lampa la desaparición, es decir, el asesinato de Fernando. Me quedé sin palabras por la conmoción y me sumí en un profundo silencio. Mi marido no había desaparecido. El padre del hombre con el que había permitido que se casara mi hija, ante el que me había inclinado, era un asesino y un ladrón que había matado a mi amado esposo y robado sus logros para prosperar. Dios mío. Ricardo, tú mataste al marido de mi dama, ¿tu benefactora? Inés cayó de rodillas, sollozando. Ni siquiera ella sabía que su propio hijo había cometido un crimen tan atroz. Jaja. 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 Javier. En el charco de barro, de repente soltó una risa siniestra. Probablemente, el terror y la desesperación habían destrozado por completo su cordura. Qué increíble, papá. Hizo grande esta empresa incluso matando a gente. Qué admirable. Te respeto. Quizás si yo hubiera matado a Isabella, ahora sería más feliz. Javier, ya basta, gritó Isabela, y abofeteó a Javier con todas sus fuerzas. Su mano temblaba de ira y de sus ojos caían gruesas lágrimas. ¿Qué creéis que son la vida y el corazón de las personas? Matasteis a mi padre y vivisteis de lujo con su dinero. Y a mí me tratasteis como a basura. No os perdonaré. Jamás os perdonaré. El grito desgarrador de Isabella resonó en la finca al amanecer. Era la primera vez que Isabela, que siempre había guardado silencio a pesar de los maltratos, mostraba su verdadera ira. En sus ojos habitaba la misma voluntad fuerte que la de mi marido, Fernando. Isabella. Lo siento. De verdad. Lo siento. Abracé con fuerza a mi hija. Mi ingenuidad la había enviado a la casa de un enemigo. El sentimiento de culpa me oprimía el pecho. Pero no había tiempo para lamentaciones. Vargas. Lleva estas pruebas inmediatamente a la Fiscalía Anticorrupción y al equipo de Asuntos Internos. Y emite un comunicado urgente a todos los empleados y accionistas del Grupo Montoya. Recuperé la mirada de la antigua dama, secándome las lágrimas. Los activos del Grupo Montoya, en su origen, fueron todos robados de Fernando de la Vega, mi marido. Por lo tanto, todos los beneficios, derechos de propiedad intelectual y bienes inmuebles que poseen actualmente los Montoya pertenecen legalmente a la legítima heredera de los de la Vega, Isabella. ¿Qué has dicho?, gritó Catalina, con los ojos desorbitados. ¿La fortuna de los Montoya para esa gata ladrona de Isabela? Es mentira. No lo acepto. El derecho es mío. Yo soy la esposa del presidente. ¿Todavía sigues con esas necedades, mujer insolente?, espetó Inés con frialdad. El crimen cometido por Ricardo ha roto moral y legalmente vuestro matrimonio y vuestra relación familiar. No te corresponde ni un céntimo de reparto. Solo te espera un severo castigo como cómplice. Ah. Catalina se desplomó en el suelo como una marioneta rota. El orgullo, el lujo, todo a lo que se había aferrado se desvanecía ahora como la niebla. Volví a guardar silencio y miré hacia el cielo del este. Las nubes de tormenta se habían disipado y un débil rayo de sol comenzaba a filtrarse. La verdad, enterrada en la oscuridad durante 30 años,
Estaba a punto de salir a la luz. Mi dama. Llamada de la fiscalía. Valiente me entregó el teléfono. Mi dama de la fiscalía. Sí, soy yo. Al otro lado del teléfono, me informaron de que el presidente Montoya ya había sido detenido de nuevo por sospecha de asesinato, y que en sus libros de contabilidad ocultos se habían descubierto enormes sobornos a altos cargos políticos. El gigantesco castillo del grupo Montoya estaba destinado a desmoronarse sin dejar rastro. Pero esto no era el final. Estaba convencida de que Catalina, acorralada, aún guardaba un último veneno. Se aferraría a alguien para arrastrarlo al abismo con ella. Y el objetivo de ese veneno era ahora Isabela, que protegía su vientre. Todavía no me había dado cuenta. Fue en ese preciso instante cuando en los ojos de Catalina brilló una oscura y profunda intención asesina. La voz estridente de Catalina resonó en la brumosa finca al amanecer. No. No lo acepto. No lo acepto. Es mi posición, la que he construido durante 30 años. No pienso cederla a una hija de campesinos cubierta de barro. Ni hablar, Catalina. Aún de rodillas y cubierta de lodo. Nos señaló a Isabela. Y a mí. La punta de su dedo temblaba. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Y su peinado, antes perfecto, ahora caía desordenadamente sobre su cuello como serpientes. Suegra, por favor, ya basta. No se humille más. Cuando Isabela bajó la mirada con tristeza, sus palabras desataron la furia de Catalina. Cállate, gata ladrona. Desde que llegaste tú a nuestra casa, todo se ha torcido. Si no fuera por ti, Ricardo no estaría arrestado y el grupo Montoya estaría a salvo. Catalina gritó, agarró una piedra del suelo y, para mi horror, la levantó para lanzarla contra el vientre de Isabella. Muere. Tú y ese mocoso inmundo. Caed conmigo al infierno. No me moví ni un centímetro, simplemente observé a Catalina en silencio. Suélteme. Insolente. Quien agarró el brazo de Catalina no fue uno de los hombres de Vargas ni Valiente. Fue la secretaria personal de Catalina. Una mujer que hasta ahora había interpretado a la perfección el papel de esposa de presidente. Y que conocía los entresijos de la familia Montoya mejor que nadie. Elena. Elena, ¿qué haces? Echa a esa vieja y a su hija de una vez. ¿No oyes mis órdenes? Señora Catalina. No. Catalina. Elena apartó el brazo de Catalina con violencia y voz gélida. Ya no tengo ninguna obligación de obedecer sus órdenes. Acabo de recibir una comunicación de la Junta Directiva del Grupo Montoya. A fecha de hoy, su contrato como mi secretaria personal queda rescindido. Es más, usted va a ser denunciada formalmente por los Montoya, por malversación de fondos de la empresa. ¿Qué me denuncian? ¿Los Montoya? El rostro de Catalina perdió toda expresión. ¿Qué dices? Yo soy la cara de la familia Montoya. Si yo no estoy, ¿quién crees que va a liderar la alta sociedad? ¿La alta sociedad? Inés se rió por lo bajo. Catalina, eso que tú llamabas alta sociedad no era más que un castillo de naipes construido sobre la arena de la compasión de mi dama. Ahora, toda esa arena ha sido arrastrada por la corriente. El collar de diamantes del que presumías, los vestidos de alta costura francesa, todo fue comprado con la tecnología robada al marido de mi dama. Con dinero sucio. Todo será confiscado hoy mismo. No. No lo devolveré. Es mío. Mientras Catalina gritaba como una loca, varios camiones más llegaron a la entrada del jardín. De ellos no bajaron operarios de mudanzas, sino expertos en recuperación de activos. Con su permiso. Señora Catalina, procederemos a la incautación de todos sus bolsos de lujo, joyas y abrigos de piel según el inventario del embargo. Esperad. Esos son mis efectos personales. No tienen nada que ver con los activos del grupo. No. Se ha confirmado que el origen de los fondos para su compra proviene en su totalidad de gastos fraudulentos de la empresa, informó Elena, manejando una tablet con indiferencia. El reloj de 100.000 euros que compró ayer, el bolso de nueva colección que le ha llegado esta mañana, y los tacones que lleva ahora mismo, ¿podría quitárselos? Fueron comprados con activos de los Montoya. Quíteselos ahora mismo, aquí. Catalina, atónita, miró sus pies. Los tacones de edición limitada, de los que solo había unos pocos en el mundo, ahora estaban cubiertos de barro. El símbolo del privilegio que había usado para despreciar a los demás. Quítatelos, mujer insolente. Cuando se lo dije en voz baja, Catalina, con manos temblorosas, se quitó los zapatos y se quedó descalza en el frío charco de barro.
Ya, 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 ya. Al ver la escena, Javier volvió a reír. Te lo mereces, mamá. Yo estoy en la ruina. Y tú también. Estamos iguales. Ya, ya, ya. Javier. Tú también. Los lazos familiares, cuando el dinero desaparece, se reducen a esto. El caos que envolvía a la familia Montoya había pasado de ser un drama a una farsa. Yo presencié la tragedia sin decir una palabra, sumida en un profundo silencio. Observar al enemigo, que había humillado a mi hija, verse obligado a arrastrarse por el fango, me proporcionaba una satisfacción placentera que la palabra, venganza, no podía describir. Fue entonces cuando desde el helicóptero que esperaba en el aire resonó un nuevo y potente anuncio. Noticia de última hora. La junta directiva del Grupo Montoya acaba de aprobar por unanimidad la destitución de Ricardo Montoya como presidente y de Javier Montoya como director ejecutivo. Además, han anunciado que solicitarán el nombramiento de Isabella de la Vega como nueva presidenta. ¿Qué has dicho? Isabella, con los ojos como platos, miró al cielo. Isabella, este es el lugar legítimo que te dejó tu padre. La abracé por los hombros. Pero este anuncio fue lo que rompió por completo el último hilo de cordura de la caída Catalina. ¿Presidenta? Isabella. ¿Esa gata ladrona sentada en mi silla? Los ojos de Catalina se enturbiaron siniestramente. No lo permitiré. Jamás lo permitiré. Si yo muero, te llevaré conmigo. Lo que Catalina sacó de su bolsillo fue un veneno secreto que el presidente Montoya tenía escondido. Lo preparó, no para ella, sino para lanzárselo a Isabella. Mamá, cuidado. En el instante en que Isabella me empujó, el líquido que Catalina arrojó voló por el aire. Pero antes de que el líquido pudiera alcanzar a nadie, un disparo que vino de atrás rasgó el aire de la finca. ¡Bang! Una detonación seca rasgó el aire de la finca al amanecer. Catalina soltó un breve grito, y se quedó paralizada. El pequeño frasco que había levantado para lanzarle a Isabella estalló en 1000 pedazos en el aire, y el espeso líquido negro que contenía se derramó en el charco de barro. Había sido un disparo de precisión con un rifle. Un tirador de élite de Vargas había disparado desde el helicóptero en la lejanía. Ah, mi último recurso. Catalina, mirando los fragmentos del frasco, comenzó a temblar violentamente. Mamá, ¿estás bien? Isabella, en mis brazos, respiraba agitadamente mientras sonreía. La abracé por los hombros y miré a Catalina con ojos fríos. Señora Catalina. Qué actuación tan lamentable hasta el final. Pero permítame que, para terminar, le enseñe cuán llena de falsedad estaba esa noble estirpe que tanto quería proteger. Dirigí una mirada a Inés. La gobernante de facto de los Montoya suspiró profundamente y arrojó un viejo sobre a los pies de Catalina. ¿Qué es esto? Catalina recogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un informe de resultados de un análisis de un hospital universitario, con fecha de casi 30 años atrás. En el instante en que Catalina leyó el documento, ¿Qué es esto? Es mentira. Es una falsificación. Su grito estaba quebrado por el terror. No es una falsificación. Tú lo sabes mejor que nadie, dijo Inés con frialdad. Ricardo, debido a las secuelas de un accidente de hace 30 años, quedó estéril. Fue justo antes de casarse contigo. ¿Qué? Javier. En el charco de barro levantó la cara, atónito. Entonces, Javier. ¿De quién es hijo Javier? Lancé la pregunta cruel a propósito. Catalina guardó silencio. O más bien, no tuvo más remedio que guardar silencio. La ira demencial de antes había desaparecido de su rostro. Y en su lugar, una desesperación y una vergüenza indescriptibles dominaban su expresión. Inés. Díselo. ¿Quién es este hombre? Javier, tú no eres hijo de Ricardo. Las palabras de Inés resonaron como una sentencia de muerte. Eres el hijo que Catalina tuvo en una aventura con un directivo de una empresa rival del Grupo Montoya en aquella época. Catalina engañó a Ricardo y crió al hijo de otro hombre como el heredero de los Montoya. Todo como una vil herramienta para consolidar su propia posición. No. No. Mentira. Yo no soy hijo de los Montoya. La luz desapareció de los ojos de Javier. Él se había enorgullecido de ser un elegido, de llevar la sangre de los Montoya, y con esa única identidad había pisoteado a los demás. Ahora,
Esa identidad se había desmoronado desde sus cimientos. Gata ladrona. Sangre de lodo. Javier se miró las manos sin fuerzas. Mamá. Resulta que tú eras la mentirosa más sucia de todas. ¿Para qué he maltratado a Isabela? Y a este niño. Javier posó su mirada en el vientre de Isabella. Allí habitaba la vida que heredaba la noble voluntad de Fernando de la Vega, a quien él había intentado matar por considerarla sangre sucia. Comparado con eso, qué masa vacía y falsa era él. No, no es así. Tú eras mi orgullo. Debías convertirte en el rey de los Montoya. Catalina, fuera de sí, intentó aferrarse a Javier. Suéltame, mujer asquerosa. Javier la empujó. Por tu culpa. Por tu estúpida obsesión con la familia. Me he convertido en un monstruo. ¡Qué nobleza! ¡Qué educación! La patética escena de madre e hijo revolcándose en el barro. Las palabras insultantes de Catalina que Isabella me había contado. Un mocoso en el vientre de esa gata ladrona no puede ser de nuestra ilustre estirpe. Todas esas palabras se habían convertido en un bumerán gigantesco que se clavaba en sus propios pechos. Yo observé la escena sin la más mínima compasión. El silencio era el mayor desprecio que podía ofrecerles en ese momento. Mi dama. Ha llegado el vehículo de la fiscalía, informó Valiente. Bien. Y dos, habitantes de un castillo de mentiras. Me di la vuelta y empecé a caminar. Los coches de policía que transportaban a Catalina, a Javier y al presidente Ricardo, que hasta entonces se había escondido, abandonaron la finca uno tras otro. Al mismo tiempo, en todos los medios de comunicación de España, el fraude del Grupo Montoya, la investigación por asesinato de hacía 30 años y la falsificación del linaje se convertían en la noticia principal. La tormenta había pasado. Pero a Isabella y a mí, aún nos quedaba una gran decisión por tomar. Mamá, quiero que este niño lleve el apellido de mi padre, no el de los Montoya. Isabella se puso a mi lado y, bañada por el sol de la mañana, lo dijo. Su expresión ya no era la de una hija asustada, sino que estaba llena de una belleza digna y propia de quien se convertirá en la cabeza de una nación. Sin embargo, la historia no termina con un final feliz aquí. Una frase que Ricardo Montoya pronunció en el último momento en la sala de interrogatorios nos volvería a sacudir. ¿De verdad creéis que Fernando de la Vega está muerto? Cuando se revele el verdadero significado de esas siniestras palabras, la historia de venganza alcanzará su clímax más catártico. ¿De verdad creéis que Fernando está muerto? La frase, pronunciada por un esposado Ricardo Montoya con una sonrisa desafiante durante el interrogatorio, no solo desconcertó a los investigadores, sino que también me sumió a mí, al recibir el informe, en una profunda conmoción momentánea. Hace 30 años, Fernando había desaparecido y supuestamente había caído en manos de los sicarios enviados por Ricardo. Mi dama. Montoya está pidiendo un acuerdo con la fiscalía. A cambio de información sobre la supervivencia de su esposo, solicita la retirada de los cargos o una reducción sustancial de la pena, me comunicó Valiente por teléfono, con la voz cargada de amargura. Apreté el auricular, sumida en un profundo silencio. Fuera de la ventana, el día había amanecido por completo y las hojas de los manzanos de la finca brillaban, mojadas por el rocío de la mañana. ¿Fernando podría estar vivo? Si eso fuera cierto, ¿qué había sido de mis 30 años de dolor? Pero al mismo tiempo, lo que sentía era una fría certeza sobre la vileza insondable de un hombre como Ricardo. Isabella, quédate aquí vigilando la casa. Mamá tiene que ir a zanjar un asunto. Mamá, no te esfuerces demasiado. No te dejes engañar por sus palabras, dijo Isabella, agarrándome la mano con ansiedad. Le apreté la mano suavemente y subí al sedán negro azabache que Vargas había preparado. El destino era el centro de detención donde Ricardo estaba recluido. Frente a mí, al otro lado del cristal de seguridad, Ricardo, a diferencia de su patética figura de unas horas antes, se había enderezado y parecía haber recuperado la arrogancia del antiguo presidente de un imperio empresarial. ¿Cuánto tiempo, mi dama? O quizás debería decir, señora de la Vega, dijo, agitando sus muñecas esposadas de forma ostentosa mientras sonreía con sorna. Querrás saber dónde está Fernando. No está muerto. Lo dejé con vida. Está en un lugar, convertido en una ruina humana. Pero aún respira. Sabiendo eso, ¿serás capaz de enviarme a la cárcel sin más? Ricardo, convencido de que yo no había superado la pérdida de mi marido, estaba jugando su última carta. Señor Montoya. No ha cambiado nada en 30 años, dije con calma y frialdad. Siempre agarrando la debilidad de los demás y usándola como moneda de cambio. Pero comete un gran error. ¿Un error?
Vaya. Qué valiente. Usted dice que dejó a Fernando con vida. No. Se equivoca. Fernando fingió su propia muerte, y ha estado reuniendo pruebas para encerrar a un monstruo como usted, bajo mi protección. ¿Qué? La sonrisa de suficiencia desapareció de su rostro. Guardé silencio y saqué de mi bolsillo una reciente radiografía. En la foto aparecía un hombre anciano, en silla de ruedas en un centro de rehabilitación en el extranjero, pero con una mirada fuerte que me observaba. Era sin duda mi marido Fernando. Hace 30 años, Fernando escapó por los pelos de los asesinos que usted envió y llegó hasta mí. Hablamos. Acusarle a usted a medias en ese momento solo habría sido silenciado con dinero y poder. Por eso, decidimos fingir su muerte. Esperamos a que usted bajara la guardia, a que el grupo Montoya floreciera como una gigantesca flor venenosa, y sus frutos podridos ya no pudieran ocultarse. Él eligió vivir como un muerto hasta que llegara ese momento. No, es imposible. Ricardo golpeó la mesa como un loco. Entonces, he estado bailando en la palma de vuestra mano durante 30 años. Es mentira. Tiene que ser mentira. Entonces, ¿por qué permitiste que le pasara eso a Isabella? ¿El sufrimiento de tu hija también formaba parte del plan? No. Eso fue un error de cálculo por mi parte. Que Isabella se enamorara de su hijo, un hombre que llevaba la sangre de un ser tan vil, fue el mayor error de la familia de la Vega. Por eso, deliberadamente, les confié a mi hija, para que Isabella viera con sus propios ojos vuestra verdadera naturaleza. Me levanté y miré a Ricardo a través del cristal. En mis ojos ya no quedaba ni una pizca de compasión. Isabella ahora ha comprendido, hasta la médula de sus huesos, vuestra bajeza. Y ha decidido asumir la responsabilidad de liderar la familia de la Vega. Señor Montoya, la supervivencia de Fernando, que usted creía que era su última carta, no es más que una parte de las pruebas ya presentadas a la Fiscalía. Fernando ha estado observando todo este tiempo, velando por el futuro que su hija debía proteger. En ese momento, la pesada puerta de la sala de interrogatorios se abrió. No solo entró el fiscal, sino también una figura inesperada. Varios jóvenes directivos del Grupo Montoya, y el presidente del mayor Banco Nacional, que hasta entonces se había mantenido neutral. Todos ellos eran colaboradores que mi marido, Fernando, había contactado en secreto y que habían preparado el desmantelamiento del Grupo Montoya. Ricardo Montoya. Acabamos de recibir un mensaje de vídeo del propio señor Fernando de la Vega con un testimonio decisivo sobre la cuenta oculta que usted tenía en un banco suizo y el intento de asesinato contra él. Con esto, la posibilidad de un acuerdo queda completamente descartada. Esta vez sí. Perdió todas sus fuerzas y se deslizó de la silla al suelo, desmoronándose. En su cabeza, las noticias de que el nombre de Montoya, que él había construido con la tecnología robada, estaba siendo borrado de todos los medios y sustituido por la reestructuración como tecnologías de la Vega debían de estar resonando. Bien, zanjemos esto. Salí de la sala de interrogatorios y le dije a Valiente, que había venido a recogerme. Catalina Montoya y Javier, dales el toque final a esa madre y a ese hijo. Que prueben, sin perder un solo segundo, lo que significa insultar a los de la Vega y obligarlos a arrastrarse por el fango. De vuelta a la finca, cogí mi smartphone. Tenía un mensaje de Isabela. Mamá. Quiero ver a papá. Pero antes, voy a despedirme de la gente que me ha hecho daño. Isabella se dirigía al centro de detención temporal donde Catalina y Javier, en la ruina y a punto de quedarse en la calle, estaban recluidos. Allí, el clímax más catártico estaba a punto de comenzar. En la lúgubre sala de visitas del centro de detención se encontraban las patéticas figuras de Catalina y Javier, quienes una vez, como la reina y el príncipe de un imperio empresarial, habían disfrutado de un lujo desmedido. Llevaban la misma ropa embarrada, despojados de sus abrigos de piel, sentados en el frío suelo. Toc toc. Unos pasos, silenciosos pero firmes, resonaron. La puerta se abrió y entró Isabella, vestida con un elegante y sencillo vestido. En sus ojos ya no había el miedo de antes. Brillaban con la dignidad de la heredera de una nación. Isabella. Eres tú, Isabella, ¿verdad? Catalina se abalanzó contra los barrotes, como si quisiera aferrarse a ella. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Vas a ser la nueva presidenta, ¿no? Entonces puedes ayudarme. Dile a esa vieja. Isabella, por favor. Javier. Con el rostro desfigurado por las lágrimas y los mocos, también se arrodilló. Fui yo el que se equivocó.
No pude oponerme a mi madre. Empecemos de nuevo. Por el bien del niño. Seré tu esclavo de por vida y trabajaré para ti. Ante la patética súplica de ambos, Isabella los observó en silencio durante un rato. Su profundo silencio avivó aún más la ansiedad de Catalina y Javier. No te quedes callada. Di algo, gata ladrona desagradecida. Estás donde estás porque yo te acogí en la familia Montoya. Catalina, finalmente, mostró su verdadera naturaleza y estalló de ira. Isabella abrió la boca lentamente. Su voz era sorprendentemente tranquila y fría. Suegra. No. Catalina. Aún recuerdo. Palabra por palabra. Lo que usted dijo. Isabella se acarició suavemente su abultado vientre. Un mocoso en el vientre de esta gata ladrona inmunda no puede ser de nuestra ilustre estirpe. Dijo usted. ¿Verdad? Pero... ¿cuál es la realidad? Javier, a quien usted llamaba ilustre estirpe, no tenía ni una gota de sangre Montoya, y este niño que llevo en mi vientre, al que usted llamó sangre de lodo, es el nieto de mi padre, Fernando, el verdadero titular de toda la tecnología y los activos del grupo Montoya. Isabella dio un paso al frente y miró a Catalina directamente a los ojos. ¿Quién es la ladrona y quién es la auténtica? Ya lo entiende, ¿verdad? Catalina, sin palabras, se derrumbó. ¿Y usted, Javier? Isabella miró con frialdad a Javier, postrado en el suelo. ¿Trabajar como un esclavo toda la vida? No me haga reír. Usted no ha trabajado ni un solo día en su vida. El dinero que gastaba era el dinero sucio que su padre robó de los resultados de la investigación por la que mi padre arriesgó su vida para proteger. Usted no tiene ni un céntimo de valor ni un céntimo de derecho. Isabella sacó un documento de su bolsillo y lo pegó contra el cristal acrílico. Esta es una demanda por daños y perjuicios por valor de 100 millones de euros contra ustedes a título personal. Por la violencia, los insultos, el sufrimiento psicológico, y la restitución de los beneficios obtenidos por el uso indebido de la tecnología de mi padre. Incluso después de salir de la cárcel, vivirán el resto de sus vidas cargando con esta deuda. 100 millones. No podemos pagarlo. Es imposible. Gritó Javier. Si no pueden pagarlo, tendrán que pasar el resto de sus vidas pagándolo arrastrándose por el fango, literalmente. Las palabras de Isabella eran una devolución de las antiguas injurias de Catalina, pero 100 veces más afiladas. En ese momento, la puerta de la sala de visitas se abrió de nuevo, y unos policías entraron para llevárselos. No, soltadme. Soy Catalina Montoya, la esposa del presidente. Isabella. Isabella. No me abandones. Te quiero. La madre y el hijo gritaban y se resistían como locos. Pero sus voces resonaban en el vacío. De los colaboradores de los Montoya que los rodeaban, ya no quedaba ni uno solo. Isabella, dirigiéndose a las espaldas de los dos mientras se los llevaban, lanzó su último golpe. Adiós. Desapareced de mi vida para siempre. Clang. La pesada puerta se cerró y el silencio se instaló. Los gritos de los dos se fueron apagando a lo lejos. Isabella exhaló profundamente y salió de la sala de visitas. Allí la esperaba yo y, en una silla de ruedas, un hombre, bañado por el sol de la mañana. Papá. Isabella corrió y le cogió la mano. 30 años de separación llegaban a su fin. Isabella. Has luchado muy bien, dijo Fernando, sonriendo serenamente mientras me miraba. Lo siento. Por haberte dejado luchar sola durante 30 años. No importa, Fernando. Este niño que nos dejaste ha disipado la oscuridad de los Montoya con su propia luz. Observamos el paisaje de la ciudad desde la colina de la finca. En el lugar donde antes se alzaba la gran mansión, ya se está construyendo un nuevo edificio con el nombre de la Vega grabado. El grupo Montoya ha desaparecido. Y nacerá la nueva. Tecnologías del futuro de la Vega. Los malvados están todos encadenados por la ley, pero la verdadera felicidad de la historia empieza ahora. En la finca, donde florecen los manzanos, daremos nuestro primer paso como una verdadera familia. 6 meses han pasado desde aquella noche de tormenta. En nuestra finca, rodeada por las montañas de Asturias, las manzanas, bañadas por la suave luz del sol, han madurado de nuevo este año, rojas y jugosas. Cada vez que sopla el viento, un aroma dulce y fresco acaricia la nariz, recordándonos que este es el lugar más pacífico del mundo. Mamá, mira. Las manzanas Fuji de este año parecen tener más jugo que nunca. La mejilla de Isabela, que sonríe al decir esto, ya no tiene moratones ni hinchazón. Ahora brilla con un saludable rubor. Su vientre abultado,
Anunciaba el inminente nacimiento de una nueva vida. Es verdad, Isabella. Tu esfuerzo ha dado sus frutos. Puse suavemente una de las manzanas recién cosechadas en su cesta. Isabella, aunque asumió la presidencia de la reestructurada Tecnologías del Futuro de La Vega, eligió pasar la mitad de la semana aquí, en la finca, en contacto con la tierra. Siento que no puedo proteger la tecnología que dejó mi padre si no conozco la calidez de esta tierra. Fiel a sus palabras, ahora había crecido de forma asombrosa, fuerte y hermosa, tanto como empresaria como mujer. No la hagas esforzarse demasiado. En el vientre de Isabella está nuestro mayor tesoro. Quien hablaba mientras manejaba unas tijeras de podar un poco más lejos era Fernando, que ya había dejado la silla de ruedas y se había recuperado hasta el punto de poder pisar la tierra con sus propios pies, tras 30 años en blanco, luchando en la oscuridad como un muerto. Ahora, finalmente, como Fernando de la Vega, un hombre, saboreaba la alegría de vivir bajo el sol con su amada familia. Papá, te preocupas demasiado. El médico dijo que un poco de ejercicio es bueno, dijo Isabela, riendo alegremente. Cada vez que oigo su risa, una calidez inunda mi pecho. Aquellos días infernales parecen tan lejanos que el tiempo que vivimos ahora es sereno y pleno. Mientras tanto, el destino de los Montoya se encontraba en un lugar muy alejado de esta serenidad. Ricardo Montoya fue condenado a una severa pena de prisión sin posibilidad de libertad condicional por intento de asesinato, evasión masiva de impuestos y obstrucción a la justicia. Él, que una vez reinó como el rey de un imperio, ahora pasa sus días como un anciano solitario, olvidado por todos, detrás de fríos barrotes de acero. Catalina y Javier también recibieron su merecido, arruinados por el embargo. Para pagar la enorme indemnización a los de La Vega, fueron expulsados de su amado Madrid, y según se dice, viven en un apartamento barato lejos de la gente. Catalina, que se autodenominaba la flor de la alta sociedad, ahora está expuesta a un acoso tan intenso por parte de la opinión pública, que tiene que esconder la cara incluso para ir al supermercado del barrio. Javier, que nunca había trabajado, no dura en ningún trabajo, y según se cuenta, malvive con trabajos de jornalero que antes despreciaba, apenas ganando lo suficiente para comprar el pan del día. Lo que piensan ahora, lo que dicen, ya no es de nuestra incumbencia, ni nos interesa, solo que la frase que una vez nos dijeron, vivid arrastrándoos por el fango, ahora la comprenderán en sus propias carnes durante el resto de sus vidas. Mamá, ¿qué miras?, me preguntó Isabella, curiosa. Nada. Solo pensaba en lo bonito que está el cielo. Miré al cielo y respiré profundamente. La venganza que decidí en silencio aquella noche de tormenta, abrazando a mi hija. Ahora sé con certeza que no fue una lucha por odiar a alguien, sino por recuperar esta estampa. Esa tarde, Isabela de repente hizo una mueca de dolor. Ay, Isabella, ¿estás bien? Mamá. Creo que ya viene. El bebé. Nos preparamos a toda prisa y fuimos al hospital en el coche que conducía Fernando. Mientras esperaba fuera, apreté con fuerza la mano de mi marido. Tranquilo. Isabella estará bien. Es una chica muy fuerte. Sí. Es la nueva familia que hereda la sangre de los de La Vega. Seguro que nos traerá un futuro brillante. Unas horas después, se oyó un llanto. El llanto fuerte y vigoroso de una niña. En el momento en que vi la cara del bebé que me trajo la enfermera, no pude contener las lágrimas. Sus ojos se parecían a los de Fernando, y su nariz recta era igual que la de Isabella. Y sobre todo, sus pequeños puños cerrados rebosaban de la fuerza de la vida, como si estuviera dispuesta a vivir sin rendirse ante ninguna dificultad. Mamá. Quiero llamarla. Lucía, dijo Isabella, abrazando al bebé con ternura en la cama. Para que esta luz cálida, como el sol que papá y tú protegisteis, esté siempre a su alrededor. Es un nombre precioso. Lucía. Un nombre maravilloso. Fernando también miraba a su nieta con los ojos entrecerrados. 30 años. Una familia destrozada. Un tiempo robado. Una dignidad pisoteada. Pero no nos rendimos. Como una flor que brota en el barro. Fue en el fango donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Al atardecer me senté sola en un banco de la finca, contemplando las montañas teñidas de rojo. Un silencio profundo y pleno. Ya no había nada que temer aquí. Nadie que insultara. Nadie que hiriera. Solo los frutos dorados que maduraban abundantemente y el aliento de una nueva vida. Mamá. Lucía ha sonreído. Se oyó la voz emocionada de Isabella desde dentro de la casa. Me levanté, y caminé hacia el hogar donde me esperaba mi amada familia.
envueltos en el aroma de las manzanas. La nueva historia de los de la Vega acababa de comenzar. Seguiremos viviendo en esta tierra, con la familia, con rectitud, en esta vida abundante que brilla como el oro.